Pues antes de empezar quiero dar las gracias al grupo de investigación Formas por haberme invitado a participar en esta investigación, principalmente a Cristina Gastón, porque para mí es realmente un placer estar trabajando en este tema y volviendo a la escuela. Como nos pidieron que nos presentáramos brevemente, pues yo me llamo María Fernanda Jaua, soy arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, soy profesora de Historia de la Arquitectura y ahora coordino el sector de Historia. Y bueno, hice la tesis doctoral aquí en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. El director de mi tesis fue Elio Piñón. Mi tesis fue sobre el plasticismo formativo en la obra de Mies van der Rohe. Y creo que bueno, con eso ya está bien. También quiero decir, antes de empezar a ver las imágenes, que este es un trabajo que estoy haciendo con Andrea Pardo, que está aquí en Barcelona, y que trabaja con Cristina en toda la investigación en general, pero también está trabajando en particular en el tema de Venezuela, y creo que es importante decirlo. Además, al final voy a mostrar algunas cosas que ha hecho Andrea y que me ha ido enviando. Y por otra parte, que esto es, como creo que ya todos sabemos, una investigación en proceso, así que muchos de los datos que están puede que no estén exactamente bien y también hay datos que faltan. Esta comunicación va a ser sobre una selección de fotógrafos y una selección de algunas de parte de su trabajo, ¿no? Voy a empezar con los hermanos Gasparini, con Paolo, que está a la izquierda, y Graziano, que está a la derecha. Graziano Gasparini, que no es un fotógrafo de arquitectura moderna, pero sin embargo es importante hablar de él porque él llegó a Venezuela en los años 40 y empezó a trabajar, a estudiar la arquitectura colonial venezolana. Él preguntó qué libros había sobre la arquitectura colonial en Venezuela. Él había estudiado en Venecia, en la Escuela de Arquitectura de Venecia, y le interesaba el tema, y cuando supo que no había nada publicado sobre la arquitectura colonial en Venezuela, entonces se fue a viajar por Venezuela y empezó a fotografiar y a dibujar la arquitectura colonial venezolana. Además, que le dijeron que la arquitectura colonial en Venezuela no era muy interesante, que nosotros no teníamos una arquitectura como la de México o la de Perú o la de Colombia, donde había habido virreinatos, sino que era una arquitectura muy sencilla, una arquitectura sin decoración, etc. Y por eso es que lo pongo porque realmente él empezó a darle un valor a la arquitectura colonial venezolana desde el punto de vista de su volumetría, de sus formas, y como tal lo escribió. Pero en sus libros son muy importantes las fotos y los dibujos que hizo de toda esta arquitectura. Aquí está una de sus fotografías de la iglesia de Píritu. También en los primeros años trabajó como arquitecto, como proyectista, y tomó fotos de sus obras. Aquí vemos una obra en la avenida Urdaneta en Caracas, una fotografía de una casa que se hizo para él en el Junco, y otra fotografía de una casa que también está en la playa de Macuto, para la familia Vélez. Tomó pocas fotos de arquitectura moderna de otros arquitectos, pero aquí vemos una de las pocas que está en el libro sobre Carlos Raúl Villanueva, que publicó la Fundación Villanueva sobre la obra de este arquitecto. Este es el Hospital Clínico. Bueno, en realidad en todas está lo que son las obras. Su hermano Paolo, que es bastante menor que él, se fue a Venezuela a mediados de los años 50. Paolo es el fotógrafo más conocido, el fotógrafo de arquitectura más conocido en Venezuela y fuera de Venezuela. Es el que todos los arquitectos conocemos como el gran fotógrafo de la arquitectura moderna venezolana, y es un fotógrafo reconocido en el resto del mundo por otro trabajo distinto del cual les voy a hablar un poco también. Paolo, cuando llegó en los años 50, era un joven de 20 años, había trabajado ya un poco en fotografía en Italia, pero no mucho, la verdad.
Y empezó a trabajar con su hermano. También por eso puse a Graziano, porque es importante la figura de Graziano para entender el trabajo de Paolo. Y a Paolo le tocó, le encargaron fotografiar pues toda esa cantidad de edificios modernos que se estaban construyendo en los años 50 durante el periodo de la dictadura de Pérez Jiménez, muchos edificios públicos, pero también muchos edificios de empresas privadas, como por ejemplo la conocida Torre Polar, que es sobre todo conocida porque es uno de los edificios venezolanos que apareció en el catálogo y que estaba en la exposición del MoMA del año 55. Entonces Paolo hizo un registro fotográfico de muchas de estas obras de Vegas y Gallia, sobre todo, registros que van desde la totalidad de la obra, como estamos viendo aquí, del proceso de su construcción, este edificio que fue proyectado para ser con una estructura de concreto armado que originalmente además iba a ser un edificio que iba a ser ciego, que iba a estar cerrado en los laterales este y oeste, abierto hacia el norte y al sur, como otros edificios que ellos habían hecho antes, pero que finalmente terminó siendo con un muro cortina, porque en ese momento a alguien les ofreció un moderno muro cortina de metal y vidrio, y entonces adaptaron el proyecto y terminaron haciéndolo de esa manera. Entonces todo este registro de la totalidad de la obra, de las fotos nocturnas, de los contrastes entre los dos elementos, porque además es un conjunto que tiene la torre con el basamento y el elemento vertical, pero también tiene el volumen del Teatro del Este, que es un volumen en concreto armado que podemos ver aquí en esta foto, acercarse a los detalles, a las relaciones volumétricas, a las relaciones formales, materiales entre esos dos volúmenes, el volumen bajo del teatro y el de la torre de metal, verla desde cerca. La otra vez que mostré esta foto nos preguntábamos si la habría tomado desde un helicóptero, el otro día me contó que no, que esto fue tomado desde arriba de su camioneta con unos lentes de parallaje en el que pudo ponerlas horizontales. Ese contraste entre el edificio moderno y la montaña del Ávila, que es muy importante, que tiene una presencia muy importante en nuestra ciudad. Uno de los trabajos más importantes de Paolo Gasparini es todo el registro de la obra de Carlos Raúl Villanueva y sobre todo de la Ciudad Universitaria de Caracas. Apenas les he traído unas pocas fotos de las montones de fotos que Paolo Gasparini tomó de esta obra durante esos años. No tengo las fechas de estas fotografías, tienen que ser posteriores a estos años porque él llegó más o menos en el 55, o sea que en la parte de, eso lo he debido decir antes, en la parte de arriba está el fotógrafo y en la parte de abajo está el arquitecto, la obra y la fecha de la obra. La fecha de la fotografía estaría arriba, pero en este caso, en estos casos que no sé, no la he puesto. Entonces, estas fotografías de Paolo Gasparini son las fotos con las que se conoce la Ciudad Universitaria de Caracas. Estas fotos en las que se resaltan las volumetrías, los contrastes de luces y sombras, estas fotos también donde se resalta toda la abstracción de las formas de Villanueva en el conjunto central, en los estadios, pero también hay un gran énfasis en las atmósferas de los espacios, esos espacios intermedios, de esos espacios abiertos, tropicales, en los que Villanueva trabaja el tema de la celosía, del tamiz, inspirado en la arquitectura colonial, cosa que él mismo dice y dibuja, etc. Y eso es algo que Paolo resalta en sus fotografías, esa arquitectura por un lado universal, que responde a criterios universales, pero que por otro lado es particular y tiene que ver con el lugar y con toda la consideración que Villanueva, que había estudiado y vivido fuera toda su vida hasta los 28 años, que llega por primera vez a Venezuela a los 28 años, que el trópico le deja, bueno, enceguecido y que va a ser algo que se va a ver en su obra constantemente y que está presente en las fotos de Paolo Gasparini. El tema de los corredores cubiertos, de los pasillos con sombra, protegidos del sol, etcétera, etcétera. También todo un trabajo sobre los conjuntos de vivienda. Esta foto aérea también es de Paolo Gasparini, de los conjuntos de vivienda que hizo Villanueva para el Banco Obrero. Este es otro de esos edificios del Banco Obrero, un poco anterior, en El Paraíso.
y sus casas, las casas privadas de Villanueva, en las que vemos nuevamente ese trabajo de las celosías, de los tamices, una casa sumamente sencilla que hizo Villanueva para su familia en Caraballeda, en la playa, y que Paolo también fotografió. Esta casa sencilla que lo que tiene son esos techos a través de los cuales entran las luces y se producen esas sombras, y todo esto está constantemente resaltado en la fotografía de Paolo Gasparini. En los años 60, y esto lo digo porque estamos haciendo un trabajo, lo muestro porque estamos haciendo un trabajo sobre toda América Latina, a finales de los años 60 a Paolo Gasparini le encargan una panorámica de la arquitectura latinoamericana que hacen con Damián Bayó. Eso se publica en el 77. Durante esos años, bastantes años de los años 70, él viaja varias veces a varios países de América Latina a tomar fotos, y el trabajo son entrevistas que le hizo Damián Bayó a un arquitecto de cada país. No están todos los países de América Latina, hay una selección de países. Los arquitectos elegidos son los arquitectos que fueron los más publicitados en esa época, los que las historias o las críticas de arquitectura del momento resaltaban. Está Clorinda Testa en Argentina, bueno, está el paisajista Burle Marx en Brasil, Salmona en Colombia, etc. Y en Venezuela, Villanueva también, ¿no? El libro resalta al fotógrafo como el intérprete también de la obra, en el sentido de que las fotografías no son ilustraciones de lo que dice el texto o de lo que dicen los arquitectos, sino que son la interpretación del fotógrafo. Y en cada uno de los países tiene fotos del arquitecto entrevistado, pero también hay otras fotos de otros arquitectos que no están explicadas. Lo que hay es la entrevista del arquitecto elegido y las fotografías que muestran esa arquitectura de cada país en el momento. Por ejemplo, bueno, aquí está Álvarez en la parte de Argentina, aquí está la unidad Portales en Chile, Brasilia en el caso de Burle Marx. Y aquí empezamos a ver ese tema sobre el cual yo no voy a profundizar, pero creo que es importante mencionarlo en el caso de Paolo, porque él lo resalta mucho, que es que a él lo que le interesa sobre todo es el contexto social en el que la obra está inserta. Y esto es algo que él empieza a trabajar desde el principio, pero que se va a ver cada vez más enfatizado en su obra, y es en realidad lo que él ha hecho desde los años 70 para acá. Es un trabajo que ya desde aquí se ve, es el tema del caos, de la situación caótica y de la situación social en la que se encuentra América Latina y que se manifiesta en sus ciudades y que está expresada en las fotografías. Aquí está la parte de Venezuela, Villanueva, volvemos a ver la Torre Polar, pero en su contexto urbano, no ya las fotos que veíamos antes, sino una mirada que hace sobre los barrios de ranchos o chabolas. Nosotros llamamos ranchos en contraste con la arquitectura, pero a la vez siguen estando, por supuesto, sus obras sobre la ciudad universitaria, la mirada hacia los edificios y esa obra que paralelamente hace de fotografía arquitectónica. Esto es un libro también de los 70 que tiene que ver con ese otro interés de Paolo Gasparini, que no es el que estamos haciendo en este trabajo, pero que me pareció importante resaltar. No sé cuánto tiempo llevo y si me falta... ¿Ya llevo los 15 minutos? Me quedan 3. Pues entonces voy a mostrar todas las fotos que tengo, pero las voy a mostrar mucho más rápidamente sin hablar tanto. Muchas de estas fotos están en la colección de la Fundación Villanueva. La Fundación Villanueva la lleva la familia de Villanueva, y hay fotos de otros fotógrafos, por ejemplo Alfred Brandler, que está en estas imágenes también del 23 de enero, fotos de la Ciudad Universitaria de Caracas, otras fotos como por ejemplo el conjunto de la Facultad de Humanidades, fotos de detalles de los edificios de la Ciudad Universitaria de Caracas, y otros de los arquitectos, de los fotógrafos de arquitectura interesantes que hemos encontrado en esta investigación son los que les voy a mostrar ahora. En primer lugar, Petre Maxim, un rumano que nació en 1913, llegó a Venezuela a principios de los años 50. En los años 50 llegó a Venezuela una cantidades de europeos de todos los países de Europa, muchísima gente de aquí también,
y hicieron allí su vida. Maxim no era fotógrafo, había estudiado Derecho, también Filosofía, pero lo que le gustaba era la fotografía y lo contrató la compañía Shell. Para la compañía Shell empezó a hacer trabajos para una revista que publicaba la compañía Shell, que era sobre Venezuela en general, temas que tenían que ver con la flora, con la fauna, con los paisajes, con los pueblos y también con la arquitectura. Así que esos sistemas compositivos, esos criterios de composición que podemos ver en esta foto de la planta eléctrica de Tacoa y que nos remiten a cosas que ya hemos visto en las ponencias anteriores, o estas fotografías sobre las ceibas a orillas del río Apure, son fotos que tienen que ver con esa manera de mirar típica o propia, propia del momento y de estos fotógrafos modernos que a la vez hacían fotos de arquitectura. O sea que muchos de estos fotógrafos, que aparte de Paolo, no eran fotógrafos de arquitectura, sino que hacían fotos de los temas que les encargaban. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una foto de un edificio académico de la Academia Militar de Venezuela, que es un edificio de Luis Malaucena, pero este otro edificio también es de Luis Malaucena, fotografiado por Petri Maxim, el Hotel Maracay, o este otro edificio en Caracas, que hoy en día es un ministerio. Este es un fotógrafo del cual solamente sabemos el nombre, no sabemos nada más, y sabemos el nombre porque está en los sellos de unas fotografías que hemos encontrado. Paolo Gasparini me dice que era húngaro, pero no tenemos más datos sobre él. Sin embargo, creo que merece la pena incluirlo porque tiene unas fotografías, las que hemos encontrado, unas fotografías realmente resaltantes, muy buenas. Y estas, hay una colección que hemos encontrado de fotografías de la aduana de Puerto Cabello del arquitecto Julián Ferris, como estas dos que estamos viendo, o estas de un arquitecto alemán llamado Klaus Heusberg, del que se hizo una exposición hace poco en Caracas. Esta es una casa de Heusberg, esta es otra casa de Heusberg. Y un arquitecto que hizo fotos. Esto también me he enterado en esta investigación. Tomás José Sanabria, que es muy conocido como uno de los arquitectos modernos venezolanos, también hacía fotografías y tenía todos los equipos de fotógrafo y no encargaba muchas fotos. A esto también me lo contó Paolo Gasparini, no encargaba muchas fotos porque a él le gustaba hacer su propia foto. No sé si estas que les voy a mostrar son de él, pero aparecen en un catálogo como del archivo de Tomás Sanabria. Eso es algo que tenemos que hacer, verificar si estas fotos son suyas. Estas fotos de edificios como el centro comercial que les acabo de enseñar o el First National City. Y para terminar, como les dije al principio, he incluido algunas de las láminas que me mandó Andrea del trabajo que ella está haciendo, que es muy interesante en el sentido de comparar cómo se han publicado en los mismos edificios en distintas revistas, por ejemplo, cómo está la Torre Polar en la arquitectura de Jorvillo, cómo está en Bouwen & Bonen, que es el caso que estamos viendo aquí. Otro edificio que está en Caracas también, que es el Centro Profesional del Este de los arquitectos Romero Gutiérrez, Borjos y Neuberger. Y por otro lado, cómo la misma obra es fotografiada por distintos fotógrafos, cómo es la mirada de la misma obra vista por la mirada de distintos fotógrafos de la misma obra. Aquí, por ejemplo, tenemos el interior del aula magna con el Alexander Calder, con las nubes o los platillos voladores, como los llamamos de Calder, la Torre Polar que hemos visto hace un momento, o el edificio Montserrat de Guinan y Benacer. Y bueno, creo que no me he extendido demasiado en el tiempo que me toca.